está esperando? Él, con el serrucho incomparable, con el serrucho en la mano. Ahora viene que llegando sabe de que Sodimac. Daniel... Viene llegando Home Center. La ferretería más cercana a su casa estaba cerrada. Fue a Home Center y se vino con un serrucho en su mano ¿Está ahí? y con fanfarria incluida. Hassan Akram. Hassan Akram. ¡Bravo! The one and only. Único. ¿Cómo estás, Hassan? Muy bien, aplaudo sus esfuerzos por informar a la gente acerca de dónde conseguir papel higiénico. Como sabemos, después de haber ganado el apruebo, va a llegar el caos, el desorden, la escasez, las colas. Las colas. Entonces el tema del papel higiénico va a ser fundamental. Así los machos viendo dicen, ¿qué te parece? hasta nosotros sabemos que la situación va a ponerse complicada, por algo están informando de dónde se encuentra papel de baño. Exacto. Oye, Todos Hassan, tenemos que tener así... y nosotros hemos mencionado acá que tú... reserva acumulada. No sé si tú te enteraste de... Bueno, es probable que te hayas enterado porque lo supo todo el mundo antes que nosotros, pero no sé si tú te enteraste de la postulación, de la decisión de Daniel de postularse a constituyente. Bueno, y ahí hay mucha gente que empezó a escribir, decía como, perfecto, este es el momento de Hassan, y algunos, gente muy pesada, con un humor muy, muy extraño, decía que tú venías con el serrucho. Tú sabes que acá en Chile todo el serrucho, cuando uno le quiere serruchar el piso a alguien es porque quiere quedarse con el lugar que el otro ocupaba. ¿Qué decir respecto a eso, Hassan? ¿Es verdad que yo estoy llegando a la ferretería o es otra tontera que están diciendo en las redes? Yo aplaudo la decisión de Daniel de pasar al lado oscuro de la fuerza. Lo bueno de ser periodista es que uno puede fiscalizar y criticar sin responsabilidades. Y ahora se ha puesto un momento de tener un trabajo donde la gente le puede pedir a él explicaciones. Yo creo que eso va a ser divertido. Yo me acuerdo cuando ganó Barack Obama la presidencia, se veía así como joven y toda la gente lo admiraba como el primer presidente que sabía bailar y jugar básquet. Y en más o menos 3 meses se había envejecido unos 10 años. De hecho, perdón, pero entonces la pregunta ahora hay que hacer una observación cuidadosa al progreso de Daniel en su transformación a ser un político. ¡Qué largo me lo fiáis! Sigue manteniéndose joven. Sí, esperamos, ya no te vas a ver tan joven. Sí, eso es lo importante. Oye, esforzarse a mantener la paz interna. Aprovechando que estás tú con nosotros y vamos a conversar sobre cosas que incluyen a Chile, pero también al extranjero, decir que hubo un terremoto en Grecia, Turquía, que provocó un tsunami. Es un terremoto grados de magnitud 7 que se sacudió a Grecia y Turquía el mediodía de este viernes, dice, me imagino que se refiere a la hora de ella, y ha desencadenado un pequeño tsunami en las costas del mar Egeo. Las redes sociales recopilan algunas imágenes del movimiento de masas de agua provocado por el sismo que ha causado destrozos. Tenía que decirlo porque me parece que somos un programa de información y por supuesto es una de las cosas que está pasando en el mundo en este momento y la gente está bastante acongojada por las imágenes sismo. que están llegando allá y todo, sí. Exacto, las imágenes son bien impresionantes, sobre todo el tsunami, ¿no? Los tsunamis son tan destructores, a mí eso me da mucho nervio, porque no fue 7 grados nomás el sismo, pero para nosotros es nomás, pero... es que depende. Sí, en otras partes del mundo. Igual es bien inusual, y en una zona playera. Exacto. Eso, además, gente que seguramente estaba en la playa. Vamos a seguir, por supuesto, muy atentos a todo lo que pase en esa zona. Hassan, conversábamos antes de la pauta de lo que íbamos a hablar hoy día y tú ponías también el caso Chile, ¿no es cierto?, que está con esta alegría del 80% del domingo, pero también el caso boliviano, como que las dos cosas fueron dándose en temporalidades muy cercanas, digamos. Claro, que el 18 gana el MAS, entonces vuelve la democracia, efectivamente, en Bolivia. ¿Cierto? Lo que había pasado en las últimas elecciones en Bolivia es que ahí hubo una disputa importante porque Evo Morales se tiró otra vez a la presidencia, hubo cierta controversia si podría o no postularse. Ahí fue un fallo de la Corte Suprema y la gente empezó a cuestionar la Corte, que es razonable, uno tiene como sus justificaciones, pero al final la decisión de una Corte es
final. Eso ocurre, uno tiene muchas razones para cuestionar las decisiones que toman las cortes en Chile, pero al final, cuando las instituciones fallan, es la realidad y uno puede pedir cambiar las instituciones, uno puede hablar de la reforma del sistema del poder judicial en Bolivia, pero no puede desconocer un fallo solamente porque a uno no le gusta. Claro. Pero en Bolivia las cosas son distintas y de hecho en el mundo internacional, mientras que en algunos casos hay algunos países donde las instituciones pueden fallar de una forma que todos criticamos, pero uno dice, bueno, igual hay que aceptar eso y luego vamos a tratar de reformar la institución, pero en Bolivia no. Si fallan de una forma que es en contra de lo que quiere la gente bien pensante, entonces es aceptable hacer un golpe de Estado, que es efectivamente lo que hicieron. Sacaron a Evo Morales, que fue exiliado primero a México y después a Argentina, ¿cierto? Sacaron y empezaron con una fuerte represión contra la gente indígena de su partido de MAS. Y además metiendo preso a varios de los ministros, ¿no? Una revancha política de la ultraderecha, una presidenta autodesignada, ¿cierto? Que empezó con un discurso evangélico, sí, muy mañoso. a Dios bien impresentable, pero bueno, sí, lo recordamos. Entonces, hay una acusación de fraude contra Evo Morales, pero después cuando hicieron los conteos no encontraron evidencia de fraude. Ahí hubo otra vez el uso mañoso cada vez que pierden elecciones de decir, no, aquí hay fraude. ¿Ya? Entonces, un colapso de la democracia en Bolivia que vuelve el 18 de octubre. Entonces, eso cambia la situación en América Latina. No sé si se acuerdan, pero hace solamente un par de años la gente hablaba del giro hacia la derecha en América Latina, porque había ganado Bolsonaro, porque había ganado Piñera, porque ganó Macri. Duque en Colombia, Macri, por supuesto. Y yo siempre fui un escéptico frente a la tesis del giro hacia la derecha en América Latina, porque dije, ya, es cierto que algunos países están virando hacia la derecha, sobre todo países que ya tuvieron experiencia de muchos años de gobiernos de izquierda, por eso Argentina, por eso Uruguay, por eso Brasil, pero los países que eran históricamente más de derecha en América Latina, México, pero también Chile y Colombia, tenían momentos donde su izquierda era más fuerte que nunca. La izquierda chilena siempre durante los gobiernos de Piñera se consolida mucho más, ¿cierto? Y pues, lo mismo en Colombia. Los resultados de Colombia Humana eran mejores que en los últimos 30 años para la izquierda colombiana. Entonces, más bien vimos dos fenómenos. En los países que vivieron muchos años de gobiernos de izquierda, hubo un pequeño viraje hacia la derecha, y para los países que más bien eran más tradicionalmente de derecha, se estaba consolidando la izquierda, o sea, más bien una alternancia. Dentro de todo eso igual era muy fuerte la voz de Jair Bolsonaro, la voz de Macri, la forma del grupo de Lima que generaron para atacar a Venezuela, ¿cierto? Y eso era real, era muy bullicioso el cambio en América Latina en ese sentido, y lo que vemos ahora con la victoria del MAS en Bolivia y con la victoria del plebiscito acá, es que las cosas están volviendo otra vez a un nuevo ciclo de gobiernos progresistas en América Latina. Y ojalá que se hayan aprendido de los fracasos del primer ciclo de gobiernos más bien bolivarianos, que tuvieron muchos problemas. Uno no tiene que ser derechista solamente porque uno reconoce los problemas profundos de esos gobiernos, y es importante estudiarlos en detalle para no cometer los mismos errores. Muy de acuerdo. En ese sentido yo creo que vamos súper bien en realidad, porque el proceso chileno en comparación con la Asamblea Constituyente venezolana, por ejemplo, es mucho más respetuoso de buscar grandes acuerdos, pero también tener claro cuál es el plan a largo plazo. ¿Ya? El problema del proceso el proceso venezolano por ejemplo, fue muy difícil generar acuerdos, no tanto, diría yo, por la falta de voluntad del chavismo. Por lo menos al principio, el chavismo sí buscaba tender puentes. El problema es que la derecha venezolana actuó con una forma, lo más semejante acá sería como José Antonio Kast. Y cuando la derecha actúa como José Antonio Kast, cuando la derecha rechaza toda posibilidad de diálogo, una de las peores cosas que ocurre es que entonces hace un cambio en sus interlocutores.
Porque las personas razonables del otro lado que buscan tender puentes, si reciben constantemente así, una negación de esa posibilidad, al final se van radicalizando. Entonces los países van polarizando precisamente cuando la derecha niega esa posibilidad de tender puentes y llegar a acuerdos. Entonces es muy importante ahora que yo vi, por ejemplo, el Diario Financiero muy preocupado por el tema de la incertidumbre, muy preocupado por el tema de lo que abre ahora. La mejor forma para la economía de proteger el modelo chileno o proteger el dinamismo de la economía chilena es que la gente de rechazo se ponga más razonable, dialogante, menos fundamentalista, que se abra ese proceso. Hassan, pero precisamente a partir de eso, y ya que llegaste allá, bueno, uno, de hecho, a mí me sorprende la generosa cobertura que siempre tiene José Antonio Kast en los diarios de circulación nacional, los más grandes, ¿no? Y lo hemos visto en los últimos días en amplias relatos, crónicas que dan cuenta de su acercamiento a Chile Vamos y de cómo una gran porción de Chile Vamos también observa con buenos ojos que eventualmente esta ala más dura de la derecha, como dices tú, esta ultraderecha, se pudiera plegar, algo que uno pensaría, en algún momento se levantaba la bandera de la derecha liberal, esa mentira del clan infantil de la UDI llamado Evópoli. Pero claro, ayer yo escuchaba, por ejemplo, al senador Sandón, a Manuel José Sandón, que decía que yo no estoy disponible para sentarme con Kast en ninguna lista, pero hay otros lados que sí, la UDI se está abriendo eventualmente a discutir esa opción, que es todo lo contrario a lo deseable, ¿no? De acuerdo a lo que tú estás diciendo justo ahora. Exactamente. El problema para la derecha de la política de alianzas, si uno simplemente busca aumentar la cantidad de escaños, es tener la lista unificada más grande. El Partido Republicano es un partido relativamente chico y sí, desde un punto de vista meramente de número de escaños, no meramente electoralista, se entiende que el diseño maximizador, digamos, es regalar un par de cupos al Partido Republicano y de esa forma ellos no restan votos en otros sectores. El problema con eso es que maximizando la cantidad de escaños uno puede hacer mucho daño, no solamente al país entero, pero también a la influencia de la misma derecha dentro de la Convención Constitucional. Porque teniendo la gente de Kast adentro, eso afecta muy negativamente a las voces más razonables. Exacto. Y hay, por supuesto, Coteo Sandón, ahí va Mario Desbordes. Hay un grupo de personas en la derecha, no Evópoli, curiosamente, y ahí sí, qué loco eso, ¿ah? Fue al final una cuestión de cartón, donde pesaba más que nada el origen de clase. Es curioso pensar que Mario Desbordes, por ejemplo, el carabinero, que no fue a un liceo de élite, y representa otro tipo de derecha simplemente por orígenes de clase. ¿Ya? Entonces es interesante ver que hay un sector de Renovación Nacional que es verdaderamente más liberal, más moderno, más abierto a ser una derecha moderna. El problema es que eso es un sector de Renovación Nacional y otra parte de Renovación Nacional como partido es ultraconservador, el ala de Carlos Larraín, ¿cierto? Y eso es dentro de Renovación. Entonces el problema es que los conservadores tienen toda la UDI y casi la mitad de Renovación Nacional. Entonces el lado más moderado, el lado más abierto, tiene solamente la mitad de un partido y no tiene otra base. Y eso es muy complicado cuando son los que más pueden contribuir, primero, a aumentar la votación de la derecha y dos, tener más influencia en los debates nacionales. Porque la forma de venezolizar este proceso es radicalizar, es polarizar, tener ese grupo cerrado que tiene harta influencia, porque al final José Antonio Kast no es un outsider, no es una excepción en la política chilena. Fue secretario general de la UDI. Es muy de esa línea. Claro. No es como un extremista que uno puede excluir de la política. Lamentablemente permea gran parte de la derecha chilena. Es que eso es, ahí tengo un punto yo que no logro, de una u otra forma no estoy de acuerdo o no logro entenderme. No logro entender, no a mí, sino que tú dices que si hay más derecha... Oiga, candidato, a veces no se entiende. Si va a salir hablando así, chuta, es mejor que se pegue una siesta antes, porque sonó como Carlos Caselli esa cuestión. No tengo por qué estar de acuerdo conmigo mismo. Sí, probablemente de lo que yo diga no estoy de acuerdo, y si estoy de acuerdo se me olvida y no estoy de acuerdo. Se nos curó. ¿Por qué tú dices que los votos moderados o la gente moderada de RN aumenta el voto de la derecha? Yo tengo una percepción, y puedo estar equivocado y por eso te lo pido que me corrijas si estoy mal,
que la derecha vota a ojos cerrados por la derecha, esté quien esté. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Y diga lo que diga, dices tú, corazón, en el fondo también. O hacen sea, de tripas corazón, claro. y si aunque esté Kast en eso van a votar igual, aunque esté el diputado Urrutia que tenía las fotos de Pinochet, van a votar igual. O sea, no hay lo que yo he visto en todos los años que tengo acá, y que son bastantes, no hacen un esfuerzo o un mea culpa o un decir, no, hasta aquí nomás llego, este es mi límite. No, lo traspasan y votan igual por el miedo, por la clase, por mil cosas. Entonces, yo no, ¿por qué dices tú que los moderados aumentarían el voto de la derecha? Si están dispuestos a meter a Kast sin ningún problema, porque Kast, un poco más allá o un poco más acá, es parte de lo mismo. O sea, tú bien dijiste, fue diputado UDI, fue secretario general de la UDI, y al final del día, si alguien que está ahí está a desborde, yo creo que, no sé, yo siento que entre RN y la UDI en verdad también hay muchos sectores que no tienen ninguna diferencia. O sea, Carlos Larraín podría estar en la UDI sin ningún problema. Es muy cierto que el votante típico de la derecha es mucho menos exigente que el votante típico de la izquierda, ¿cierto? Muchas veces la base de la izquierda es capaz de decir yo no voy a ir porque mi candidato me ha decepcionado. En contraste, el derechista va disciplinadamente y siempre vota para sus candidatos, independiente de lo que hace. claro. Eso es una tremenda Acusaciones ventaja de para la derecha. corrupción mediante, ¿no es cierto? Les Da da vuelta igual. de chaqueta, Ya. les da igual. Todo eso es cierto, pero estamos hablando de la base dura de la derecha. Eso es el 20 y tanto % que vota rechazo. Pero la derecha en ese sentido es una pequeña minoría de este país. ¿Ya? El tema es que la autoidentificación con las etiquetas izquierda y derecha va en bajada drásticamente, Sí. ¿cierto? Es una pequeña minoría de personas que dicen soy de derecha o soy de izquierda. Eso no existe, ¿ya? En la gran masa de las personas. Entonces, el hecho que alguien como José Antonio Kast va a tener garantizados los votos de la minoría de derecha no ayuda mucho en la construcción de una mayoría. Al final, ¿quién ha ganado para la derecha en elecciones? Sebastián Piñera. Y Piñera no es una persona que ha sido tradicionalmente asociado con la UDI, ni con el Partido Republicano, ni con la derecha más tradicional. Ha gobernado con la UDI, ha gobernado como una persona de ultraderecha. Pero cuando fue candidato se presentaba más bien, otra vez como Mario Desbordes, Piñera, Alamand, la Patrulla Juvenil, Matei en su momento, eran personas que se presentaban como la derecha moderna, buscando acercarse al centro. La historia familiar de Piñera es con la democracia cristiana. Fue la persona que se jactó de haber votado por el no, ¿cierto? Las dos veces, en 1980 y también 88. Matei no, dijo es una persona que no representa... que ya no era a su partido. pinochetista, ¿te acuerdas? También lo dijo, que tú la nombraste también. Sí, entonces la pregunta es ¿por qué estas personas dicen eso si el votante de derecha siempre va a votar? Porque ellos saben que para ganar tienen que tener gente votando para ellos que no son simpatizantes de la derecha, sino que son personas apolíticas que podrían aceptar un discurso bonito, con buena comunicación social, etcétera, etcétera. Por eso Lavín está hablando de un gobierno de unidad nacional que no debe ser ni de derecha ni de izquierda, porque él quiere ser presidente. Claro. La vina socialdemócrata, dice usted. Ténganlo por seguro. Sí, puede decir cualquier Se me ha cosa. olvidado su Pero militancia. ténganlo por seguro que va a gobernar exactamente como Piñera, desde la ultraderecha. Sí. Pero para ganar la elección va a ser distinto, porque saben que tiene que ganar ese espacio así como líquido no definido. Entonces, el problema ahí para la derecha es que si no puede modernizar su mensaje de verdad, llega a ser muy difícil construir mayorías, incluso llega a ser difícil construir minorías importantes que pueden dialogar de forma inteligente en el proceso constituyente. Ahora, sin duda, la derecha es más de los 20 y tantos que votaron rechazo durante el plebiscito. Es que es bien interesante si uno estudia Eso es en súper detalle. interesante porque lo que tú estás diciendo, que es más de ese 20% que votó rechazo. Entonces, comparte esa opinión de que hubo mucha gente de derecha que votó apruebo. No tanto, ¿ya? Porque lo que hay que tomar en cuenta acá es que estamos hablando de un voto voluntario. Y eso cambia todo. Ajá, Porque claro. en este caso, ¿qué ocurre con la participación? La participación aumentó un poquitito. Una tremenda victoria, igual si uno toma en cuenta que estamos hablando de un país en pandemia.
¿ya? Pero cuando uno dice, ya, aumento solamente un poquitito la participación, eso no implica que no hay un tremendo aumento en nuevos votantes, ¿ya? Eso puede existir siempre y cuando haya una recompensa donde otra gente sale, ¿ya? ¿Me entiende? Que al final es una cuestión de matemática simple. Si aumenta mucho la votación, entonces la única explicación es mucha gente nueva está votando, porque aumentó la participación. Pero en el caso que se mantiene la participación, existe la posibilidad o que son las mismas personas de siempre que están votando, o es que nuevas personas han entrado y viejos votantes han salido. Y lo que sugiere, hay un excelente estudio de espacio público que relaciona las comunas con el nivel de participación, ¿ya? Y lo que se nota, por ejemplo, es que hay un tremendo aumento en la participación de comunas de clases populares, ¿ya? Sí. Por supuesto que la participación en La Pintana es bastante menor que la participación en Vitacura, pero la brecha ha reducido mucho. ¿Por qué ha reducido? Porque menos gente en Vitacura está votando y más gente en La Pintana está votando, ¿cierto? Y de la misma forma que eso lo sabemos por el tema de recursos, de clase social, también lo sabemos algo para el tema de los jóvenes, ¿cierto? Porque en las comunas donde hay muchos jóvenes que no votaron en las elecciones pasadas, ahora se vio un tremendo aumento de votación también, ¿ya? Entonces eso da indicios. Vamos a ver mucho mejor en 6 meses más cuando el CERVEL identifica por rango etario los votantes. Eso es un proceso que siempre el CERVEL tarda en liberar los datos, pero se puede hacer ciertas estimaciones y van en concordancia con la evidencia anecdótica que tuvimos de los que recurrimos los centros de votación, que es que había mucha gente joven votando por primera vez, un tremendo aumento de votación en esos sectores. Entonces, si cambió, y efectivamente tenemos un nuevo tipo de votante, no es que la gente de derecha votó a prueba, gente apolítica, gente antipolítica, gente que al final no había entrado en la política en 88, eso fue el tremendo aumento en votación que después va declinando desde 88 hasta 2017, y ahora estamos viendo un nuevo ciclo de nueva gente votando por primera vez. Y esta gente no es, yo lo puse en el libro, de hecho, no somos de izquierda ni de derecha, somos los de abajo y venimos por los de arriba. No hay una identificación con la izquierda histórica ni nada por el estilo. Hay un rechazo al modelo económico actual porque ha generado endeudamiento y sufrimiento, ¿ya? Claro. Pero entonces esa gente es ganable para la derecha porque buscan una modernización, un cambio. Si tuviera voces como Mario Desbordes, es ganable también para la izquierda. El problema para la derecha, si pone la postura de José Antonio Kast de rechazar todo y poner esa visión extremista, les resta posibilidad de ganar ese espacio de nueva gente crítica al modelo. Por eso a mí no me molesta tanto que finalmente José Antonio Kast entre dentro de ese conglomerado. Como que siento que se sincera qué es lo que piensa ese sector finalmente y cómo actúa. A quien acepta dentro de su... Claro, Oye, se no sé si acepta tenemos un discurso de odio. Es muy preocupante. Y yo entiendo que queremos que uno no quiere que le vaya súper bien a la derecha, entonces uno dice que bueno que estén haciendo cosas que al final debilitan a ellos mismos. El problema con eso es que al final son ellos los que llevan la llave de todos los procesos. Por ejemplo, lo que pasó en Bolivia, que se salvó, por suerte, es que al final cuando uno tiene una derecha recalcitrante y antidemocrática, colapsan las instituciones. El valor de las instituciones depende de su aceptación por grandes mayorías de la sociedad. Y eso implica que, de cierta forma, se tiene que civilizar la derecha. La usurpadora gobernaba con la Biblia en la mano, ¿te acuerdas? Era terrible. Sí. No, fue terrible. Sí. Y tenemos el mismo problema, por eso hago mucho énfasis en el caso venezolano, porque ahí está todo el discurso de rechazo, que mira, que vamos camino con una asamblea constituyente al despeñadero. No creo que pase, pero al final el factor que determina la inestabilidad es la actitud de la gente recalcitrante de derecha, porque fueron ellos mismos, de hecho perdieron en las votaciones de la asamblea constituyente en Venezuela porque fueron incapaces de generar una sola lista. Estaban completamente divididos con rencillas internas, entonces a pesar de tener una buena cantidad de votos, tuvieron muy pocos escaños por su incapacidad de hacer una buena oferta política, por su falta de interés en dialogar de verdad, de entrar en los procesos. Si hay un boicot de las instituciones de parte de una minoría extremista tipo Kast, ya, a corto plazo, súper bien que uno pueda poner las ideas que más le importa a uno en la Constitución. Pero el costo institucional de eso es alto. Por eso,
con eso... Para toda esa preocupación del 20% de este país que es de rechazo, el poder de mejorar la calidad de instituciones en Chile pasa por ellos. Entonces hay que interpelar a la derecha. Eso es este momento donde ellos deben estar mostrando humildad Hassan, y madurez. excelente. A partir del lunes, el reemplazante Daniel Stingo. Está listo. Yo creo ya aquí esta cuestión quedó resuelta. Gracias, Daniel, por todo. Listo, con Daniel, eso se fue. hasta luego. Hassan, por favor, nuevo Podemos hacer animador así de qué está de este haciendo el programa. No, tío. constituyente. Muy bien. Ay, Dios mío. Oye, con esa Guarda el brillante serrucho, ya intervención funcionó de ya. Hassan Akram, terminamos el programa del día de hoy con harta preocupación porque murió un carabinero baleado en un operativo en la Araucanía, así que Chuta. vamos a estar atentos a lo que pase ahí. Ojalá que no haya más violencia en ese sector. Un abrazo para todas, todos y todos los que nos vieron hoy día. Nos vamos rápidamente porque se nos acabó el programa. Adiós, Que estén Daniel. muy bien.